Bueno, yo voy a plantear a lo largo de esta conferencia una idea un tanto controversial que ha sido explorada por algunos investigadores en ciencia cognitiva y en neurociencia social. Es la idea que la cognición distribuida es un precursor evolutivo del cerebro social. Usualmente se piensa que el cerebro social es un precursor evolutivo de nuestra cognición grupal. Entonces voy a tratar de plantear la hipótesis inversa y en ese orden de ideas entonces voy a mostrar cómo esa idea puede servir como un fundamento teórico para la neurociencia social. Entonces voy a plantear básicamente tres momentos. En el primer momento voy a hablar de tres dogmas del cognitivismo. Allí fijaré la idea que voy a criticar. En un segundo momento voy a hablar acerca de la hipótesis del cerebro social, una hipótesis presentada en paleoantropología y en neuroantropología. Y voy a hacer una interpretación de esa hipótesis desde el paradigma de la cognición distribuida. Y por último, voy a introducir o a dibujar un poco la hipótesis que les quiero traer hoy. Ok, el primer dogma del cognitivismo es descrito por Susan Hurley como el sándwich clásico. En este sándwich clásico, principalmente tenemos una capa que corresponde con la percepción, otra capa que corresponde con la acción, ambas siendo capas periféricas, y en medio tenemos una capa integrativa o de procesamiento que corresponde con la cognición. A este punto de vista o al sándwich clásico también se le da una interpretación un poco más técnica y se le reconoce como la modularidad ortodoxa, que se puede encontrar, por ejemplo, en los trabajos de Jerry Fodor. La idea central acá es que la percepción y la acción son capacidades periféricas que se encuentran diferenciadas, que funcionan de modo independiente y cuyo intermediador es la cognición o el sistema cognitivo en general, que toma los inputs que vienen del mundo a través de la percepción, los procesa y arroja hacia el mundo a través de la acción un output. Segundo dogma del cognitivismo, denominado intracranealismo, es básicamente la idea de que el cerebro parece ser el único órgano candidato de poder cumplir esa función de la cognición. Pues principalmente porque tiene suficientes unidades especializadas en el procesamiento de información. En ese orden de ideas, diríamos que el cerebro es el intermediador entre la percepción que nos conecta del mundo hacia la mente y que intermedia también de la mente hacia el mundo a través de la acción. Allí entonces el cerebro partimos del hecho de que solamente accede a los estímulos sensoriales que llegan del sistema periférico. A esta tesis se le conoce como reclusión neurocéntrica, es decir, el cerebro es algo así como un prisionero dentro de la cárcel del cráneo. Siguiendo esa idea, si el cerebro es un recluso dentro del cráneo y es el encargado de realizar los procesos cognitivos en general, pues entonces tendríamos que decir que la cognición es una capacidad recluida también dentro del cráneo o que la cognición es una capacidad intracraneal. Este es el segundo dogma del cognitivismo. A ese segundo dogma le sumo un tercer dogma, es el que he llamado individualismo cognitivo, que se sigue del primero. Es principalmente la idea de que a cada individuo le corresponde un cerebro. Eso es un hecho neurobiológico, pero que por tanto a cada persona le corresponde un sistema cognitivo. O sea que contamos, así como contamos personas o individuos, como contamos organismos biológicos, contamos sistemas cognitivos. Y entonces en ese orden de ideas la cognición se describe como una capacidad individual, que si sumamos con el segundo dogma, pues diríamos que es una capacidad individual intracraneal. En otras palabras, esto quiere decir es que los estados de cómputo de nuestra cognición o de nuestro sistema cognitivo están implementados en el cerebro de cada individuo. En términos generales, tenemos el sándwich clásico. Como ya lo sabemos, con respecto al sándwich clásico, ha caído todo el peso de los ataques del enactivismo desde hace más o menos 20 años, siguiendo toda la línea de Maurice Merleau-Ponty, siguiendo a Maturana, a Varela, todos los trabajos que vienen de O'Regan, y toda esta línea del enactivismo que se fundamenta en la idea de que la división entre la percepción y la acción no es como la plantea el modelo clásico, la modularidad clásica, sino que hay una fusión entre la acción y la percepción y unos bucles determinantes para la cognición.
Con respecto al intracranealismo, ha caído todo el peso de la cognición incorporada recientemente en el área de la neuropsicología y las neurociencias. Todo el trabajo de Becara y de Antonio Damasio ha sido fundamental para ello. Es justamente mostrar que la cognición no es una capacidad intracraneal, sino que los estados cognitivos y los estados de cómputo que constituyen aquel sistema que llamamos cognición están distribuidos a lo largo de la corporalidad y que los estados corporales le son constitutivos a la cognición. Pero, con respecto al último dogma, hemos sido un poco más ligeros. Entonces, pues justamente esto deriva poco a poco a que la revisión con respecto al cognitivismo clásico se ha estado dando en los últimos, podría decirse, 20, 25 años, al punto en el que ahorita sí planteamos algo que llamamos cognición 4E, en activismo radical, pero no tenemos todavía mucha claridad acerca de cuál es el paquete de tesis que componen esa nueva manera de comprender la cognición. Yo me voy a dedicar en particular a criticar el individualismo. Algunos esfuerzos los encontramos en trabajos recientes. El trabajo de Richard Menary sobre integración cognitiva es fundamental. El trabajo que se ha hecho sobre autonomía de sistemas bayesianos es también fundamental. Y en general toda la idea de cómo podemos comprender el cerebro como incrustado en redes culturales. Han habido esfuerzos, pero todavía no están tan integrados como lo está el enfoque enactivista o el enfoque de la cognición incorporada. Bueno, eso es aquí un interludio para plantear un poco el objeto de estudio de la neurociencia social en términos muy generales. Aquí hablo de explanandum, es como el objeto que se busca explicar. En términos generales es la cognición social humana, cuando hablamos de neurociencia social humana, pero en general sería la cognición social. Y aquí, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una capacidad claramente de naturaleza psicológica, que da lugar al comportamiento social y que, por tanto, es responsable de la estructura y de la dinámica de los grupos sociales. Estamos hablando de una capacidad psicológica que se encuentra en el subsuelo y en los cimientos de las estructuras sociales. Desde el punto de vista de la neurociencia, esa pregunta grande por la cognición social se convierte en una pregunta por tratar de explicar cuál es el mecanismo responsable de esa capacidad o de ese conjunto de capacidades. Y se nos vuelve la pregunta por el cerebro social. Sin embargo, esto sería presuponer de nuevo el intracranealismo, ¿no? Más que preguntar por el funcionamiento de nuestro cerebro social, tendríamos que preguntar más bien por cuáles son las características dentro de nuestro sistema cognitivo que son responsables de ese comportamiento social y, por tanto, de esa estructura que reconocemos en las sociedades. Entonces, en ese orden de ideas parece ser mejor ver el compromiso que tiene la neurociencia social para explicar una característica de nuestro fenotipo cognitivo o una característica de la estructura y de las funciones que componen nuestra cognición como humanos. En particular, entendida así la cognición social como una parte de nuestro fenotipo cognitivo, pues encontramos ya un conjunto de fenómenos, una constelación de fenómenos que han sido estudiados desde distintos enfoques, tanto en neuroimagenología como en electrofisiología, etc. Uno es, por ejemplo, el estudio de la distinción entre el sí mismo y los otros, actitudes implícitas como, por ejemplo, el estudio de los prejuicios y los prejuicios raciales y los estereotipos sociales. Tenemos también, por ejemplo, el estudio de las emociones y los sentimientos y los juicios morales en relación, por ejemplo, con la cognición, la percepción de las emociones en los otros, por ejemplo. La empatía, que es un tema siempre recurrente y en constante revisión en la neurociencia social, y el mentalizing o el theory of mind, que también se le llama así, que ya también es un tema clásico en neurociencia social, y eso compone no paquetes independientes de fenómenos, sino que constituyen más que todo una constelación de fenómenos, si se quiere. De modo que lo que tú conozcas acerca del mentalizing puede afectar lo que conozcas acerca de los prejuicios y lo que conozcas acerca de cómo los otros perciben las emociones puede afectar. Entonces hay que ver más bien ese conjunto de fenómenos como una red compleja. Y ese es básicamente el ámbito de estudio
de la neurociencia social, para quienes de pronto no estén muy familiarizados con este punto. Allí es importante distinguir 4 tipos de preguntas. Aquí estoy basándome un poco en la distinción que hace Nico Tinbergen entre las preguntas diacrónicas, las preguntas que son más de carácter genealógico o histórico, y las preguntas sincrónicas, las que se pueden responder en periodos cortos de tiempo y de las cuales podemos obtener evidencia suficiente en un lapso corto de tiempo. En ese orden de ideas tenemos entonces una pregunta acerca de por qué la cognición social surgió en nuestra historia filogenética. ¿Por qué la evolución se las arregló para dar lugar a algo como la cognición social humana? Allí tenemos otra pregunta del por qué, que se relaciona con esa primera pregunta, y es ¿por qué algunos comportamientos dentro de toda esa carrera evolutiva, por qué algunos comportamientos sociales, por naturaleza, como los que mencionábamos ahorita, son más adaptativos que otros? ¿Por qué? Pues porque responder cómo la evolución se las arregló para dar lugar a esa cognición social implica identificar ciertos patrones de arreglo social o comportamentales que tienen un valor adaptativo y que tuvieron un valor adaptativo para que se seleccionara nuestro cerebro. Es justamente allí, en ese sector, en donde yo me voy a concentrar, y principalmente les diría que me voy a centrar en el porqué diacrónico. Es decir, en por qué, cuál fue el camino que tomó la evolución para dar lugar a la cognición social, o si se quiere, como qué rutas tomó la evolución para llegar a la socialidad en los humanos. Y aquí es muy interesante, porque cuando lleguemos al final, cuando ya vaya por el final de la presentación, verán que se distingue entre cognición social y socialidad. No se puede reducir la cognición social a la socialidad. Ok. Perfecto. Entonces, partimos. ¿Cuándo buscar? Esta es una pregunta muy interesante. Si tratamos de explicar la socialidad en los humanos, lo primero que alguien podría decir, no, bueno, si le preguntamos a un sociólogo es, tenemos que buscar en el origen de las instituciones sociales. Es decir, vamos a buscar en el origen de las asambleas, los templos, los mercados, los ejércitos, las comunidades agrícolas, las comunidades de crianza de animales, y nos vamos a arreglos sociales mucho más fundamentales, pues tendríamos que buscar allá. Pero esto, de una u otra forma, convierte esa búsqueda en la búsqueda por un origen más de las instituciones. Y esas instituciones ya presuponen un modo de socialidad, es decir, presuponen una manera en la que los agentes se han relacionado para dar lugar a esas estructuras institucionales complejas. Y esas instituciones sociales humanas complejas que mencionaba ahorita, los mercados, las comunidades agrícolas, etcétera, eso va en un gran periodo que llamamos la revolución del Neolítico. Entonces parece ser que tenemos que buscar el origen de la socialidad en los humanos antes de esa revolución que sucede en el periodo que conocemos como la revolución del Neolítico. Tenemos que buscar más atrás e ir a los orígenes de la socialidad en los seres humanos. ¿Cómo es que se forman los grupos sociales humanos? ¿Por qué se forman grupos sociales humanos? ¿Por qué la evolución capacita al organismo humano a tener relaciones sociales? Aún antes de que haya formado estructuras institucionales complejas, como las que se dan en el 11.700 años atrás, tenemos que devolvernos mucho más atrás, 200.000 años atrás, y tratar de entender cuál es el origen de esa socialidad constitutiva de nuestra especie. Pero el punto allí es que tenemos que, para explicar esa socialidad, ir más atrás y explicar la socialidad de aquellos que dieron lugar a nuestra especie, es decir, a nuestros ancestros homínidos. No solamente tratar de explicar cómo los primeros grupos sociales, las primeras poblaciones en los primeros 250.000, 150.000 años atrás, digo, constituyeron sus relaciones sociales, sino cómo fue que surgió algo así como un humano social. ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuáles son los hombres de las especies sobre las cuales estamos parados? Y entonces allí tenemos que ir más para atrás y tratar de explicar la socialidad o comprender en términos muy generales, porque la evidencia es avasallante
y muy compleja de trabajar. También exige un trabajo interdisciplinar bastante complejo. Tenemos que ir a la socialidad en los homínidos. Estos ancestros encontramos desde el Homo erectus, toda la línea de los Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo afarensis, Australopithecus más allá, etc. ¿Sí? Entonces, la primera, o las primeras indicios que se tienen de socialidad en estos homínidos, estamos hablando que se tienen hace más o menos 6 millones de años. De modo que hay un periodo crucial en el que nosotros, si vamos a explicar la socialidad de los humanos, tenemos que pararnos. Y es en ese momento en el que, dentro de la historia filogenética nuestra, en la que se cuenta por millones de años, nació la especie humana, nació nuestra especie. Tenemos que comprender la cuna en la que nació. Esa sería la pregunta o cómo se entendería la pregunta por la selección del sistema cognitivo social que nosotros tenemos dentro de un marco evolutivo. Si lo quieren, el periodo filogenético crucial, ¿sí?, estaría rondando justamente entre lo que se cuenta 300.000 años atrás y toda esa historia de socialidad en los primeros homínidos que conduce hacia nosotros. Ok, en ese orden de ideas, quisiera comenzar por un ejemplo de un comportamiento prosocial y social en los primates, y es justamente el fenómeno de la dispersión espacial de los miembros del grupo. Este fenómeno ha sido bien documentado en primatología, y es justamente la idea de que los grupos sociales complejos, en tanto que una comunidad completa, rara vez está ubicada única y exclusivamente en un lugar al mismo tiempo. Lo que obtenemos es más bien un núcleo y subgrupos divididos que tienen distintas funciones que varían en el tamaño y que están ubicados en distintos lugares. Esta condición de distribución espacial de los grupos da lugar a un conjunto de capacidades representacionales covaría. O sea, no hay una relación causal de causa-efecto, sino covaría con un conjunto de capacidades representacionales, como por ejemplo la habilidad de mantener redes sociales amplias y capas de agrupamiento adicionales, pero pensando en los que están ausentes. O sea, la única manera de que un grupo social tenga subgrupos que están espacialmente lejos, distantes del núcleo principal, implica que los miembros de alguna manera son capaces de identificar a otros que están ausentes, ya sea por su potencial beneficio, es decir, porque saben que pueden generar beneficios trayendo algo desde el lugar distante en el que se encuentran, o porque hay otros que están ausentes, que no hacen parte de su grupo y que pueden representar un potencial peligro, es decir, que hacen parte de otro grupo social. Entonces, se identifica esta capacidad de la dispersión grupal, el fenómeno de la dispersión grupal, como covariante, codeterminada con la capacidad de poder pensar en los individuos ausentes. En este orden de ideas y dentro que estamos hablando en general acerca de los primates, encontramos que se dan capas de organización grupal en las que el eje o el centro de gravedad son las relaciones emocionales, ¿sí?, y que las relaciones emocionales tienen una relación de covarianza con el tamaño del grupo. Entonces así encontramos que con respecto a un individuo hay una red emocional íntima que varía más o menos entre 3 a 7 individuos y en la cual identificaríamos básicamente lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, un círculo de apoyo, de soporte, o que también se caracterizaría como el núcleo familiar cercano. Virtud que aumenta la talla, ya encontramos entonces una capa en la que hay más un intercambio de carácter material y que se identifica por lo que yo puedo conseguir acerca de los otros, donde garantizo los recursos necesarios para mi día a día, recurriendo casi siempre a los mismos individuos. Y entonces allí no es el núcleo cercano, digámoslo, con el que quizás yo convivo todo el tiempo, sino el grupo local, el clan,
aquellos por los que siento simpatía y que tenemos los mismos intereses. Y así, a medida que aumentamos, encontramos una capa más extendida, en la que quizás están los individuos que hablan el mismo idioma o el mismo dialecto, o tienen las mismas expresiones corporales, o tienen las mismas normas sociales, entre comillas, mías, tienen los mismos intereses y se mueven más o menos hacia los mismos objetivos míos, pero que no hacen parte ni de mi clan ni de mi familia. La parte interesante de esto, bueno, aparte de este tercero, hay un cuarto capa, que es la capa en la que ya están los que no pertenecen a mi grupo social, es decir, los otros no significativos, si se quiere, pero que pueden también pertenecer a la misma familia lingüística, en este ejemplo. En general, lo que se extrae de esto es que la intensidad de las relaciones sociales o la intensidad emocional que sirve como amalgama para esas relaciones sociales es inversamente proporcional al tamaño del grupo. De modo que entre menor sea el grupo que tengamos acá, pues mayor va a ser la intensidad emocional o la calidad de las relaciones sociales que hay allí. Pues un ejemplo de esto es que entre mayor sea la capa, que más avancemos en capas sociales, entre más individuos hayan, ¿sí? La cercanía emocional promedio pues va a ser menor. De modo que tendemos a encontrar una cercanía emocional promedio dentro de estas poblaciones de primates mucho mayor en 5 individuos, en 15, que si la encontramos, por ejemplo, en 150, 500. Esta es una idea interesante y muy intuitiva, por cierto. Esto muestra que de alguna manera hubo una domesticación de las capacidades emocionales para construirlas y para que formaran un núcleo sobre las vidas sociales, es decir, tuvo que haber una especie de, la evolución se las arregló para hacer una ingeniería de las capacidades emocionales, en virtud obviamente siempre del valor adaptativo que esto tuvo. Uno de los ejemplos, centrándonos un poco ya en los Panini, en el caso de los chimpancés, encontramos el tiempo que cada uno debe dedicar o que cada individuo debe dedicar a otro individuo. Este ejemplo es muy interesante y se suma al ejemplo de la dispersión social y de la capacidad de poder pensar en los ausentes. También es interesante porque cuánto tiempo pase yo con el otro también me capacita y capacita un sistema de memoria que pueda pensar en el otro cuando esté ausente. Es decir, es muy poco probable que un organismo guarde un stock de pensamiento y de representación con respecto a algo que está ausente con el que no ha pasado mucho tiempo. Entonces, ahí hay una relación interesante. Aquí encontramos, estamos nosotros por acá, como los apes, como los simios, nos encontramos aquí, y encontramos, por ejemplo, a los micos del viejo mundo, y a los otros prosimios, y a otros que nos acompañan dispersos en este espacio. Y básicamente lo que encontramos es que hay una relación entre el tamaño del grupo y el tiempo que pasamos acicalándonos. Y en el caso de los humanos se ha encontrado de manera muy interesante, allí donde ustedes ven las flechitas, que el tiempo que pasamos acicolándonos guarda una correlación con el tamaño del grupo social en el que nosotros estamos anidados. Eso se ha encontrado para nuestra especie. Para otras especies, como por ejemplo los mandriles, los contaríamos allí como micos del viejo mundo. Por eso ven ese circulito por allá perdido que está en Group Size, arriba, en la esquina superior derecha. Se ha encontrado no porque el grupo social esté altamente correlacionado con cuánto tiempo pasan acicalándose, sino porque se acicalan más por limpieza que por unión social. Entonces, el grupo es muy grande y se acicalan mucho, pero porque entre más grande, más necesitan limpiarse. Se ha encontrado hasta allí. Pero la correlación de que hay la correlación entre tiempo que pasamos acicalándonos y el grupo social en el que vivimos sí se mantiene para nuestra especie, y sobre todo que ese acicalamiento tiene un propósito de amalgama social o de unión social. Ese acicalamiento en la escala filogenética la podemos encontrar, por ejemplo, con respecto a nuestros
antepasados, los antepasados de nuestra especie, homínidos y prehomínidos, podemos encontrarla básicamente como un ascenso que se dio en los últimos, estamos hablando aquí, si contamos 500.000 años hacia atrás, como estadios precursores que condujeron también a nuestra cognición, como seres que tendemos al acicalamiento y de alguna manera ese acercamiento con los otros como potencializador. Estamos hablando aquí no de nosotros humanos, sino de nosotros prehumanos, como un catalizador de un montón de capacidades representacionales. La que he traído al caso ha sido la capacidad de poder pensar en los otros ausentes. Depende obviamente de la plataforma de la unión del uno al uno. Esto es un tema que toca, por cierto, Franz de Waal en un libro fantástico acerca de la ontogenia, que es súper recomendado, acerca del cómo la segunda persona se convierte en un factor constitutivo para dar lugar a nuestra arquitectura cognitiva. Obviamente lo que nosotros tenemos aquí para la evidencia son cráneos, o sea, al menos si estamos en esa escala de tiempo. Entonces tendríamos que de alguna manera relacionar los cráneos con los cerebros y los cerebros con los córtex y los córtex con la cognición. Esa sería la vía. Afortunadamente, pues hemos sido suficientemente sistemáticos, digo, pues hemos sido aquí, a Aiello y Dunbar lo han sido. Obviamente para garantizar que esa correlación casi lineal se dé entre la capacidad craneal y el volumen del cerebro. A mayor capacidad craneal, entonces covaría con un mayor volumen cerebral. Y entonces allí ya podríamos hablar de cómo un mayor volumen cerebral covaría con un mayor radio de neocórtex. Cuando hablamos de radio de la neocorteza, estamos hablando del volumen de la neocorteza relativo al volumen del cerebro. ¿Qué tanto de ese cerebro que está dentro de ese cráneo es neocórtex? Y entonces encontramos aquí dentro de los grandes subórdenes, tenemos los estratirrinos y los haplorrinos, nosotros estamos dentro de todo lo que deriva de ese suborden de los haplorrinos, encontramos allá que hay una alta correlación entre nuestro volumen cerebral y el neocórtex que nosotros tenemos. O sea que básicamente nuestro volumen cerebral es un predictor, entre comillas, del radio de neocórtex o del volumen de neocórtex que pueda tener ese cerebro en nuestra especie. Y esto es interesante porque hemos encontrado también que en los humanos que son anatómicamente modernos como nosotros, si nos devolvemos, pero ya 300.000 años, hablamos de humanos que ya tenían, digamos, nuestra constitución, o que se constituían desde la embriogénesis, se constituían morfogenéticamente como nosotros cuando nacemos, así, ya encontramos puntos de similitud con nosotros. Entonces encontramos, por ejemplo, que la talla del grupo, dadas esas condiciones que acabo de decir antes, aquí hay un cuadro comparativo obviamente desde los Homo y nuestros ancestros anteriores, encontrando aquí a los chimpancés, a los panini los encontramos por acá, de 150. Y a este número se le conoce como el número de Dunbar. Básicamente de que el estándar general con el que nosotros nos relacionamos a nuestro grupo social, los nodos, las personas, el número de personas con el que nos relacionamos es más o menos de 150. Eso no significa, Dunbar tiene un trabajo interesantísimo acerca de las redes sociales, que trabaja sobre Twitter, sobre Facebook, pero aún así se mantiene. Es decir, el número de personas con las que efectivamente construimos un grupo social, al menos dentro de las 3 primeras capas de agrupamiento social que les mencionaba anteriormente. Esta es la hipótesis que plantea Dunbar, que ha sido explorada y se ha mantenido, tiene una hipótesis bastante robusta, y es justamente que el tamaño medio del grupo guarda una correlación con el radio del córtex. Y esta correlación se mantiene en general en los primates y en los simios. Y es importante entender un poco la lógica que está detrás de la hipótesis del cerebro social.
Casi siempre se ha interpretado, me vuelvo, la hipótesis del cerebro, la hipótesis del cerebro social como contrarrestando, oyendo en contravía de un dogma anterior, y es justamente que el cerebro social nuestro, nuestra capacidad neocortical, surge para dar lugar a capacidades abstractas, como el pensamiento abstracto, ¿no? Y el poder predictivo que incrementa nuestra capacidad, nuestra adaptación al medio, ¿no? Aquí la idea es al contrario, ¿no? Es justamente que ese cerebro, esa neocorteza o ese cerebro constitutivo socialmente nuestro, es el resultado de las exigencias que implicó vivir en un grupo grande. Vivir en un grupo grande en el que los individuos dedicaban probablemente mucho tiempo a ellos y que encontraron en ese convivir las condiciones para la selección de un mecanismo como el cerebro social, y no al contrario. Es decir, planteo la lógica de esto iniciando por las emociones, como formando un núcleo en torno al cual las vidas sociales se cimientan. Entendiendo las emociones desde un punto de vista biológico, casi desde un punto de vista homeostático. ¿No? Algunos autores hablan de homeostasis social, solamente lo dejo mencionado. Esto se correlaciona con un mayor tamaño del grupo, como les decía. Entre mayor sea el grupo el grupo de personas que nosotros aceptemos como pertenecientes a nuestra misma comunidad, asimismo tendrán de ser complejas nuestras relaciones sociales. ¿Por qué? Porque tendremos que estratificar las capas que van desde aquel que convive conmigo todo el tiempo hasta aquel que está en la periferia de la comunidad y que quizás veo una vez cada 3 meses. Eso genera una complejidad grupal que obviamente deriva en mayores demandas cognitivas. Favorece, pongo acá, porque favorecería esa demanda de mayores demandas, esa necesidad de mayores demandas cognitivas, favorecería parcialmente, obviamente, la selección natural de un mecanismo con suficiente capacidad de cómputo, es decir, favorecería la selección de un cerebro con un radio de córtex mucho mayor. Y es justamente allí donde encontramos la hipótesis del cerebro social, y es que un mayor tamaño de grupo social y obviamente una mayor complejidad grupal en el caso de nuestra especie. No significa que todo grupo grande tenga una complejidad social similar a la nuestra. Recuerden el caso que ponía antes de los mandriles, cuando se comparaban allí en el esquema anterior. Entonces encontramos que la hipótesis básicamente propone que el origen de ese cerebro grande con ese radio neocórtex que tenemos nosotros deriva de un mayor grupo social o una complejidad social mayor. Allí entonces estaríamos hablando de una idea muy curiosa, y es que la complejidad social es una precursora para la selección del cerebro humano. Usualmente se piensa al contrario, y es que la complejidad del cerebro humano da lugar a la complejidad social. La complejidad de las capacidades cognitivas humanas entonces da lugar a capas y capas de abstracción, de tal modo que construyen las normas sociales. Bueno, esto puede ser cierto quizá para el caso del surgimiento de las estructuras sociales en la revolución del Neolítico, pero no para la cognición social humana, hablándola como una parte constitutiva de nuestro ser humano. Y es justamente que, si lo vemos así, habría un precursor evolutivo, es decir, estaríamos hablando de una condición previa en el tiempo, en los ancestros de nuestra especie, en aquellos predecesores de nuestra especie, que determinó parcialmente, obviamente, fue un precursor parcial para la selección de ese cerebro con mayor neocórtex. Ahora bien, bueno, aquí esto se soporta en estudios sincrónicos, como les mencionaba, en el que hemos encontrado pues, que el volumen del córtex prefrontal orbital es un predictor para el tamaño de la red social. También hemos encontrado que el volumen en el córtex prefrontal ventromedial, áreas que se reconocen como claramente ejecutivas y claramente relacionadas con procesos cognitivos de carácter superior, también es un predictor para el tamaño
de la red social, y aquí es justamente de ese tipo de neocórtex, de volumen del neocórtex del que estamos hablando. ¿Qué pasa entonces con ese tercer dogma que yo les dije que iba a atacar? Ese tercer dogma que yo llamo individualismo cognitivo. De acuerdo con ese dogma, la cognición es una capacidad individual, implementada en el cerebro individual. Y es muy curioso porque uno encuentra ese dogma replicado y replicado y replicado en la psicología. Aún cuando uno todavía encuentra el dogma del sándwich clásico presente, en el que cuando los procesos cognitivos son percepción, cognición, acción y percepción periférica, acción periférica con un intermediario que es la cognición y funcionan de manera modular. A veces uno encuentra ese mismo o el intracraneal. Asimismo, como uno encuentra esos, más diseminado encuentra esta idea y es que la cognición es una capacidad individual. Para introducir la noción, me parece que el contrapeso de este dogma individualista radica en la noción de cognición distribuida. La noción de cognición distribuida, quiero hacer como una nota a pie de página, es una prima cercana a la noción de cognición extendida que uno encuentra en los trabajos de Andy Clark y David Chalmers del 98 ya, pero no se reduce a la noción de cognición extendida. Hay una diferencia, podemos hablarlo más adelante en las preguntas. Entonces, introduzco un experimento mental para dar viveza, ¿sí?, a conceptual, para ejemplificar conceptualmente qué es eso de la cognición distribuida. Observemos un grupo de primates, individuos, vemos organismos completos constituidos por partes más pequeñas y que hacen parte de un grupo. Ahora los invito a que nos pongamos unas gafas que se llaman las gafas de cognición distribuida. A medida que nos ponemos las gafas de cognición distribuida, ¿sí?, vemos que sus cuerpos poco a poco se van volviendo translúcidos. Y desaparecen las barreras biofísicas que nos permiten distinguir a un individuo de otro en el nivel macroscópico. Lo que hacen las gafas de cognición distribuida. De modo que nos quedamos, al parecer, con una red de estados. En esta red de estados, si tomamos ya desde el punto de vista de la red de estados, una red de estados informacionales súper complejos, cambiantes y dinámicas en el tiempo, un continuum informacional y energético, súper complejo. Pensando en esa red, cada individuo es una red de estados dentro de esa red mayor de estados. O si se quiere, cada uno de esos individuos es una red de estados con su propia densidad y de alguna manera su propia estabilidad informacional. Esas rayitas que he puesto allí verdes, obviamente metáforas para señalar a los individuos, pero es para mostrar que dentro de esa red de la cual red informacional de la cual hacen parte todos los individuos, cada uno de ellos también tiene normas de autonomía que los constituyen de alguna manera como un sistema autónomo, pero conectado con el otro. Lo que permite mostrar esto es que podemos de alguna manera comenzar a pensar el grupo social sin necesidad de tener en mente los conceptos de barrera biofísica entre individuos o diferenciar cuáles son los componentes del sistema social a partir de las diferencias biofísicas, sino que podemos quizás buscar cuáles son los componentes de los sistemas sociales con un mejor criterio, más allá simplemente del fenotipo aparente o macroscópico que nos muestran las barreras biofísicas, como son los cuerpos, en este caso de los primates. Eso es algo que nos ayudarían a ver las gafas de cognición distribuida. En ese orden de ideas, quizá nosotros podamos buscar criterios de diferenciación de los individuos que radiquen más en cómo un sistema, a pesar de que está hiperconectado con los otros dentro de una red comunitaria, está conectado informacional, energéticamente, obviamente,
pues porque hace parte de las relaciones termodinámicas con el ambiente y de manera estadística, ¿cómo podemos identificar a ese sistema? Una de las maneras en las que nosotros hemos encontrado para identificar ese sistema radica, por ejemplo, en apelar a los modelos, primero, informacionales, y segundo, a los modelos bayesianos. Esto como para operacionalizar lo que logré un poco que hicieran más vívido con ese experimento mental. ¿Cómo podemos reemplazar esas barreras biofísicas macroscópicas por un criterio más, más predictivo, con más potencial? Hagamos de cuenta que este es un individuo, y entonces dentro de ese individuo, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos un conjunto también. Si hacemos zoom dentro de los estados de ese individuo, encontramos un conjunto autónomo de estados dentro de una red. Eso que está allí en rojo. Digamos lo que le hacemos zoom. Encontramos dentro de eso un conjunto más de estados en el que cada uno de ellos, cada uno de esos estados, son mapas neuronales. Aquí estamos avanzando en órdenes de magnitud. Y si hacemos zoom en uno de esos mapas neuronales, podemos encontrar cada uno de ese conjunto de estados que estaban implementados en los mapas neuronales, están implementados en redes neuronales y ascendemos en un orden de magnitud más, en donde cada una de esas redes neuronales puede estar implementadas, son estados informacionales que pueden estar implementados a su vez en circuitos neuronales. Y podemos seguir avanzando en los órdenes de magnitud, de modo que bajemos de las 500 micras a las 50 micras, hasta que podemos darnos cuenta de que cada uno de esos estados informacionales están implementados en dinámicas sinápticas y en dinámicas moleculares. La parte interesante de todo esto, y es la idea que yo les quiero traer, es que no tenemos que pensar en las barreras físicas como bueno, claro, es que estamos en el nivel molecular, hay moléculas. En el nivel de las redes, entonces encontramos comunidades de neuronas. Luego, cuando estamos en el mapa, encontramos grupos de comunidades de neuronas, etc. No. Podríamos pensar en esto como redes de sistemas informacionales que tienen una unidad operativa, un solo tipo de unidad operativa. Esto recuerda mucho a los trabajos de Pribram, de Galanter y de Miller, por allá, al inicio de la psicología cognitiva. Aquí la idea es justamente de que podemos tener una unidad. La unidad que se identifica se le denomina sábana de Markov o Markov blanket. Esto solamente lo voy a dejar indicado. Y se basa sobre la premisa de que lo que tenemos cuando estamos hablando de esa red inicial que nos permitió ver las gafas de cognición distribuida, es una red bayesiana. Que los nodos dentro de esa red bayesiana son grupos, pequeñas agrupaciones de estados que tratan de mantenerse en un conjunto estable, que tratan de mantenerse de alguna manera, que tratan de mantenerse en un conjunto estable de acuerdo con un modelo de algo que sucede por fuera de ellos. Y entonces podemos pensar que cada una de esas capas, cuando estábamos hablando de la capa molecular, está constituida de sábanas de Markov, o puede ser operacionalizada. El funcionamiento informacional de esas capas puede ser operacionalizado en virtud de unidades de sábanas de Markov, al nivel molecular, al nivel de circuitos neuronales, al nivel de redes neuronales, al nivel de mapas neuronales, al nivel de órganos, al nivel de sistemas, al nivel de individuos. Y estaríamos pensando aquí que cada una de las jerarquías que avanzamos en los órdenes de magnitud es una red de estados bayesianos, es decir, es una red de estados que se relacionan entre sí mismos en virtud de las probabilidades relativas que tienen entre ellos. Esa es una manera de operacionalizarlo. Quiero, para ir concluyendo, traer una idea que es maravillosa, que es la idea de Richard Menary en Cognitive Integration. Es la idea de Cognitive Web, o red cognitiva. Y aquí le puse sistema cognitivo, no como si fuera la traducción,
sino entendiendo que acá se supone el sistema cognitivo como esa cognitive web de la que habla Menari. Menari pregunta, esto es a la conclusión de su libro, abro comillas, ¿qué seríamos sin nuestras redes cognitivas? Como las arañas, creamos y mantenemos nuestras redes cognitivas. Pero a diferencia de las arañas, también las compartimos y aprendemos a calibrarlas de diversas formas. Hay redes que son primariamente icónicas y otras redes lingüísticas que son primariamente simbólicas. Y a pesar de que las redes nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos, hay muchos objetivos diferentes y muchas formas diferentes en que las redes nos permiten alcanzarlos. Este punto de vista es súper interesante porque el experimento mental que les traje a colación es inspirado en la última parte del libro Supersizing Mind de Andy Clark, que es como un manifiesto sobre la cognición extendida, pero cita a un libro de Richard Dawkins, en el que Dawkins nos invita a tratar de ver los organismos como transparentes para lograr ver los genes y notar que son los genes los que transfieren la información. Los replicadores. Y allí, cuando nos ponemos esas gafas, parece ser que la telaraña sobre la que está la araña se funde con la araña. Cuando nosotros rompemos las barreras biofísicas al nivel macroscópico que nos identifican, que permiten identificar a un individuo de modo aparente, lo único que encontramos es que la red que constituye de relaciones informacionales que constituyen al individuo embedido en su comunidad, se funden con él. Ahora tenemos que explicar la autonomía que tiene el individuo. Eso es justamente uno de los desafíos que tienen los estudios que trabajan estas unidades recursivas como explicando desde la estructura microscópica hasta la macroscópica. Y es el problema de la autonomía. Bueno, quiero concluir. Conclusiones. La primera conclusión que tengo es que el cerebro de los humanos modernos parece haber surgido como un vehículo altamente eficiente para implementar un sistema cognitivo previamente ya distribuido en la comunidad. Esa es la inversión de razonamiento en la que quería indicar, porque solamente es una indicación de ello. El cerebro de un individuo, esto es quizá otra manera de enunciar la primera conclusión, es un mecanismo de implementación parcial de un sistema cognitivo más grande y más viejo, llamado nicho cognitivo e implementado en el grupo social. Esta segunda idea, haciendo una nota a pie de página más técnica, puede depender mucho de la noción de una especie de funcionalismo con respecto a la cognición. Es decir, que la cognición funciona como un software, entendiendo un algoritmo como una instrucción hecha código. Entonces, nuestro cerebro llega a implementar ese código que previamente, de alguna manera, ya estaba siendo diseñado en etapas anteriores de la evolución, previas a la evolución de nuestra especie. Una manera en la que yo quisiera también hacer vivido esto, en estos días estaba viendo este documental, El dilema de las redes sociales, que salió hace poco. Y encontraba a Tristan Harris, que es uno de los duros en ética. Ahí dicen que le llaman la conciencia de Silicon Valley. Y me aterró mucho porque plantea una idea y dice, que es fundamental dentro de su argumentación, dice, es que nosotros vivimos dentro de un hardware que dejó de evolucionar hace tantos miles de años. No, eso no es posible. O sea, cada individuo, cada cognición, cada conciencia no vive dentro de un hardware que dejó de evolucionar hace miles de años. Nosotros no vivimos dentro de nuestro cráneo y nuestra cognición no se da dentro de nuestro cráneo. O sea, podríamos más bien decir que vivimos dentro de un software socialmente extendido que empezó su carrera evolutiva hace más de 5 millones de años. Si se quieren, yo me opondría un poco a Tristan Harris y diría, y quizá de eso derivan consideraciones éticas muy importantes,
que el software en el que vivimos es más viejo que nuestra especie. Contra ese tercer dogma, diríamos nada más que a cada persona corresponde una parte de un sistema cognitivo y que la cognición humana es una capacidad grupal. Los estados de cómputo de un sistema cognitivo están implementados en los sistemas de cómputo de un sistema cognitivo están implementados en varios individuos, dadas las condiciones materiales en las que fue seleccionada nuestra cognición. Eso era lo que traía para contarles hoy. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos mucho a Carlos Muñoz por esta excelente presentación. Quisiéramos saber si tienen preguntas para el ponente y las realizaríamos a través del chat. Y nosotros damos lectura para que sea Carlos quien responda las preguntas que tengamos. Por lo pronto yo quisiera que hagas una profundización acerca de lo que mencionabas hace un momento, Carlos, de que existía diferencia entre cognición distribuida y cognición extendida. ¿Puedes ilustrarnos un poquito más al respecto, por favor? Sí, sí, claro. Muchas gracias, Diana, por esa pregunta. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con la noción de cognición extendida, los ejemplos iniciales que plantea Clark, que plantea Chalmers, se dan en virtud de cómo el sistema cognitivo de un individuo puede hacer uso de vehículos externos a él. O sea, por ejemplo, ponen el caso de cómo cómo nuestra memoria se puede implementar en sistemas de sustitución inorgánicos, como por ejemplo nuestro cerebro. Entonces, como en este momento nosotros esto lo tomamos como un vehículo de nuestros estados computacionales o informacionales, de manera que nuestra cognición está implementada tanto en esto como en esto, es decir, como en estados orgánicos e inorgánicos. Y en tanto que se dé el acople funcional entre las funciones del estado orgánico y las del inorgánico, entonces podremos haber extendido la mente. Piensa un poco como en los sistemas de sustitución sensorial, ¿no? Que ponen a los pacientes que han perdido, por ejemplo, la visión. Esto es el trabajo de O'Regan, aquí ha sido súper interesante, en el que le hacen estimulación táctil, en algunos casos lingual, en otras cosas áptica, y los pacientes comienzan a construir un espacio de representaciones visuales a la distancia, volumétricas. Entonces, ese sistema inorgánico, ese aparatico, se funde con su cognición, y de modo que el conjunto de estados computacionales que antes estaban implementados solo en su cerebro se extiende a los estados computacionales de la maquinita y ellos entonces pueden recuperar la visión. Por eso se habla de sistemas de sustitución sensorial. Con respecto a la cognición distribuida, de la cognición extendida, nosotros estaríamos diciendo que se extiende la cognición sobre el medio, sobre los vehículos del medio. La cognición todo el tiempo está tratando de, en el nicho cercano ecológico, anclarse funcionalmente para poder extenderse de la manera más eficiente. Pero partimos, mira, de la noción de que hay un sistema cognitivo que trata de extenderse. Entonces, aquí, en el caso de la cognición distribuida, nosotros podemos poner en stand-by esa idea y más bien decir que el sistema cognitivo per se ya está extendido en redes del nicho. Podemos llegar a decir aún así que el nicho cognitivo, que sobrepasa las barreras biofísicas que diferencian a un individuo, que diferencian un organismo de otro, ya está extendido. Y que lo que quizás llegó a hacer el cerebro fue a... aquí hay una noción interesantísima. Sería la noción de, se me va en este momento, implementar el cerebro social
es seleccionado para implementar ese software o ese conjunto de instrucciones que ya estaba extendido. En el caso de la cognición extendida, tenemos un sistema computacional que trata de extenderse. En el otro tenemos un sistema ya extendido que trata de buscar acoples físicos. No sé, es una pregunta bien interesante, bien compleja, pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Voy a leer dos preguntas que están ahorita en el chat, solo dos para darle paso a los siguientes ponentes y después al finalizar las presentaciones de todos los ponentes hacemos las preguntas que faltan, ¿de acuerdo? Entonces hay una pregunta de José Pachajoa en el chat. Él dice lo siguiente: ¿se puede inferir que la cognición distribuida es la suma individual de las interacciones cognitivas, emocionales y sociales, las cuales pueden generar redes sociales? ¿Quieres que la repita? Sí, por favor. Dale, espérame. Se puede inferir que la cognición distribuida es la suma individual de las interacciones cognitivas, emocionales y sociales, las cuales pueden generar redes sociales. Creo que trato de entender la pregunta. Lo primero que tocaría pensar allí es que la cognición distribuida no puede reducirse a una suma individual o a una sumatoria de los estados individuales. Más que a una sumatoria, lo que tendríamos cuando hablamos de la cognición distribuida es un conjunto de sistemas que tratan de mantenerse en un conjunto de estados deseables. Y que para mantenerse en ese conjunto de estados deseables, tiene que ver con su estabilidad termodinámica, necesitan de otros individuos. Nosotros somos individuos que para mantenernos en el conjunto de estados deseables que necesita nuestra cognición, necesitamos de otros. Si nos desensamblamos socialmente, empezamos a perder la probabilidad de mantenernos en ese conjunto de estados deseables. Pero a su vez toda esa red de cognición distribuida constituye un modelo deseable de vida, un modelo deseable de darse, que es también un modelo de un conjunto de estados deseables, pero nosotros esta vez somos los nodos. Entonces no podríamos verlo como la sumatoria, sino que se invita dentro de esta idea a verlo más bien como cadenas probabilísticas, de estados probabilísticos. Una manera de operacionalizarlo sería más bien el teorema de Bayes. Y sí, lo que buscamos, más que todo lo que busca cada sistema, es tratar de no perder ese modelo generativo que le pone en un conjunto de estados deseables. Piensen, por ejemplo, en los tumores. Cuando nuestro sistema biológico se confunde ese modelo generativo homeostático, ya no es capaz de mantenerse en un conjunto de estados deseables y empieza a expandirse de una manera que le conduce a la disipación termodinámica, es decir, le conduce a la muerte. Asimismo funciona la cognición. La homeostasis cognitiva es tratar de mantener ese conjunto de estados computacionales de acuerdo con un modelo de conjunto de estados deseables, y para eso necesitamos estar vinculados sí o sí con los otros. Entonces, más que sumatoria, lo pondría en un conjunto, en un espacio de cascadas de probabilidades y cálculos de probabilidades para operacionalizarlo mejor. Ok, la siguiente pregunta es de Diego Andrés Aguas González. Él dice lo siguiente: profe, ¿qué puedes decirnos del concepto del cerebro cuántico, el cual entiendo que también lo ve como una red energética? Dale. Uy, Diego, siempre haciendo preguntas complejas, ¿no? Ok, yo lo único que podría ahí es indicar un poco el trabajo que ha hecho Carl Friston. Carl Friston
defiende, es uno de los precursores de esta idea justamente de ver en neurociencia computacional, ver todas las jerarquías del sistema operacionalizadas y comprendidas en cálculos bayesianos, por ejemplo, por sábanas de Markov, por Markov-Blankets, por estos sistemas computacionales. Y tiene un trabajo interesantísimo en física estadística. Cuando uno ya se va a meter con la parte de la física estadística, uno lo que está diciendo es que esos sistemas que tratan de mantenerse en un conjunto de estados deseables, lo que están tratando es de minimizar su energía libre. Están tratando de disipar su energía, de disiparse energéticamente. Entonces, ahí yo permanecería silente porque no sabría cómo anclar, hacer esa síntesis entre el nivel que me propones y el nivel de explicación que estoy tratando de indicar, pero pensaría que por los fundamentos de Princeton en física estadística uno puede encontrar algo interesante, más exacto que pueda relacionarse con ese nivel de físico de precisión que mencionas en tu pregunta, Diego. Bueno, hacemos un agradecimiento especial por Carlos Muñoz y continuamos en este cuarto Congreso Internacional de Psicología.